Estimados participantes, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Edgar García, soy educador y para mí es un gran placer poder acompañarles en este espacio de formación en el contexto del Diplomado de Liderazgo y Gestión de la Cultura de Paz y No Violencia, un tipo de formación completamente necesaria y pertinente para el contexto que vivimos en nuestro país. Así que felicito a Oportunidad y a las organizaciones aliadas que han hecho posible y que están haciendo posible este espacio de formación, de crecimiento y de profesionalización. Les voy a estar acompañando con el contenido denominado facilitación digital. Este espacio de facilitación lo vamos a organizar en dos grandes momentos. Un primer momento que tiene que ver con todos los elementos que subyacen y que fundamentan la acción de facilitar. Luego de ello, pues veremos el modelo del diseño instruccional ADI, porque son dos grandes contenidos que son aplicables a todo proceso de facilitación. En esta oportunidad vamos a dedicarnos a los contenidos de estos dos momentos y en la sesión síncrona pues estaremos profundizando en los otros aspectos que tienen que ver con el diseño instruccional para ambientes digitales y algunas claves o elementos que nos van a ayudar para obtener herramientas prácticas en la facilitación. Así que uno de los primeros elementos que tenemos que plantearnos cuando hablamos de la facilitación es cómo aprendemos, cómo aprende el ser humano, cómo aprendemos nosotros. Nos las pasamos a lo largo de toda nuestra vida en la escuela, en nuestra casa, en la comunidad, en la familia, en distintos ambientes y constantemente estamos aprendiendo. De hecho, decimos que la vida es un continuo aprendizaje. Entonces, la pregunta del cómo aprendemos nos plantea ante varios cuestionamientos, ¿no? El primero de ellos es qué aprender, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros aprendemos? Y cómo logramos decir que aprendí algo. Esta pregunta pues tiene múltiples respuestas y de hecho muchas ciencias se han dedicado a lo que es la respuesta al qué aprender y cómo aprender. Desde la filosofía hay muchos elementos que nos dan luces de cómo el ser humano llega a apropiarse de aquello que sabe y que le permite actuar en consecuencia. Luego la psicología y otras ciencias van dando aproximaciones de cómo es ese proceso tan neurálgico, necesario y fundamental para el ser humano como lo es aprender. De allí que se desprenden varias teorías. ¿Okay? Y esto va a ser muy importante porque la facilitación digital se monta justamente en un modelo de saber cómo el ser humano aprende. Y es importante que nosotros como facilitadores, tanto en ambientes virtuales como en ambientes presenciales o en ambientes e-learning, nosotros podamos entender toda la intencionalidad que está detrás de nuestra acción y que subyace a toda nuestra acción. Por eso este primer momento pues lo vamos a dedicar a esos elementos fundamentales, esos elementos que dan consistencia a tu acción de facilitación. Como les señalé, que nos permitirá no solo para ambientes digitales, como lo es el contexto en el que estamos viviendo ahora en el mundo y en nuestro país especialmente, sino también en todo proceso de facilitación que ustedes tengan como líderes comunitarios, como líderes que proponen y que fomentan una cultura de paz y no violencia. Entonces, allí va a ser muy importante que nosotros, frente al grupo al que nos estamos encontrando, frente al grupo con el que nos estamos relacionando, pues tengamos con mucha claridad en aquellos elementos que nosotros vamos a insistir y a focalizar. Por lo tanto, para comprender este proceso de la facilitación digital, vamos a profundizar en cómo nosotros, cómo el ser humano aprende. Para ello, les comentaba que existen una serie de teorías que que nos han ido mostrando o que intentan dar respuesta a esta pregunta. ¿Okay? La primera de ellas, muy probablemente la hemos escuchado en varias oportunidades, tiene que ver con el conductismo. El conductismo considera que el alumno es incognoscible, es decir, que no puede entender qué ocurre en su interior y por ello se centra en la observación de su conducta para entender qué ha aprendido. Muchos de nosotros aprendemos muchas conductas justamente a partir de este modelo. El conductismo en qué hace insistencia
hace insistencia, como su nombre lo indica, en la conducta, en el hecho observable, medible, verificable. Es decir, como yo no sé qué está pasando dentro de la cabeza de la persona, yo lo que sí puedo decir es lo que está haciendo y lo que yo veo de lo que la persona está haciendo. Y para yo garantizar un comportamiento específico, tengo que garantizar un estímulo específico. Entonces de aquí el famoso experimento del perro, ¿ok? De Pablo, cuando se le colocaba la comida y él pues comenzaba a salivar y eso pues desencadenaba una conducta. ¿Okay? El conductismo, bueno, podemos decir que es un nivel para el aprendizaje. Hay muchas conductas que nosotros de pequeños vamos aprendiendo a partir del estímulo-respuesta. ¿Okay? Nos levantamos en las mañanas, inmediatamente ya vamos al baño, nos lavamos la cara, nos cepillamos. O sea, nadie se comienza a pensar y decir, no, bueno, yo me voy a cepillar en la mañana de hoy porque eso es importante. No, sencillamente ya lo hacemos como un hábito internalizado en el que ese tipo de conductas las vamos aprendiendo y que nos van permitiendo responder rápidamente en la vida. ¿Okay? A nivel de educación, el conductismo, bueno, muchas veces es o ha sido catalogado como ya una teoría, digamos, que se ha ido dejando de lado. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente entendemos que el ser humano pues tiene mucho más que solo conductas externas que responden a estímulos. ¿Okay? Hay todo un mundo interno, hay todo un mundo que está allí y que hay que valorarlo y que hay que reconocerlo y que también dan cuenta de esas conductas o de esos comportamientos que se están desarrollando. Sin embargo, no debemos desestimar el conductismo. Hay muchas acciones que nosotros dentro de la facilitación usamos estrategias del conductismo. Por ejemplo, el tema de la recompensa. ¿Okay? El tema del puntaje, vamos a hacer una actividad, bueno, y este grupo y el que gane, pues tiene tantos puntos. Entonces, fíjense que son acciones muy concretas, pero que van respondiendo a estímulos-respuestas. En la facilitación hay muchas actividades que nosotros para poder movernos y agilizar y dinamizar el proceso, pues lo hacemos a partir de estímulos-respuesta, como ya señalaba, el hecho de las recompensas que son muy utilizadas, el tema de las notas, de las calificaciones, ¿ok? Van respondiendo a elementos externos estímulos externos que nosotros deseamos que generen conductas que sean verificables, observables. ¿Okay? Entonces, el conductismo es una de las corrientes pues, más clásicas, ¿okay? Para el aprendizaje, porque lo que nos dice básicamente es que nosotros como seres humanos realmente lo que estamos haciendo es responder a estímulos que tenemos y al que constantemente estamos enfrentados. Y para tener determinadas respuestas, yo tengo que verificar o validar el estímulo al cual yo estoy respondiendo. ¿Ok? Entonces, bueno, interesante porque más adelante y sobre todo en los ambientes digitales, vamos a ver que todavía hay muchos elementos de conductismo que allí están presentes. ¿Ok? De hecho, todos los elementos de gamificación que hoy en día pues se están usando y que seguramente ustedes verán en algún momento, pues hablan también de estímulos-respuesta al cual nosotros pues buscamos en la facilitación, porque ¿qué nos permite eso? Nos permite mantener la motivación del grupo. ¿Okay? Nos permite mantener la chispa, que la gente se esté conectada, porque nuestro cerebro es un cerebro, está deseoso de recompensa, ¿okay? Lo que es el sistema de recompensa, pues se activa cuando nosotros generamos este tipo de conductas que son favorables, ¿okay? Entonces, bueno, en la medida en que voy consiguiendo que determinada conducta me genera satisfacción, entonces nuestro cerebro se va haciendo proclive a ese tipo de conductas, ¿okay? Entonces siempre la va a seguir esperando. En este sentido, bueno, el conductismo es una de las primeras teorías, ¿okay? Del aprendizaje que nos dice, bueno, ¿cómo aprendemos? Aprendemos a partir de estímulos. ¿Okay? Y los estímulos generan respuestas, generan conductas. Y las conductas tienen que ser observables, medibles. ¿Okay? Por lo tanto, el foco está en lo que veo, en ese elemento externo. Y de aquí que en su consideración se señala que no se valora ese mundo interior de la persona. Seguimos con la siguiente
teoría, ¿okay? Que nos da respuesta o que busca darnos respuesta al cómo aprendemos nosotros. ¿Okay? Y esta teoría tiene que ver con la teoría cognitivista, que considera que lo importante es averiguar cómo se desarrolla el cognitivo en la persona. Cognitivo viene de nuestros procesos mentales, ¿ok? Todo ese tema interno, todo lo que llamamos nosotros la mente, ¿ok? Que bueno, el término mente, incluso ya desde la psicología, no es tan usado, ¿ok? Sino que se habla de esos procesos cognitivos que está en el ser humano. Cómo piensa, soluciona problemas, cómo utiliza el lenguaje, cómo procesa la información, cómo forma conceptos, cómo toma las decisiones. Todas ellas acciones que hay detrás, que hay tras una conducta observable. Es decir, a diferencia del conductismo, que donde se queda es en el hecho externo del ser humano, ¿okay? El cognitivismo lo que busca es indagar los procesos internos del ser humano. ¿Okay? Por lo tanto, todos los procesos lógicos que pasan en el cerebro. ¿De acuerdo? Para el cognitivismo es importante saber, bueno, cómo piensa el ser humano, cómo desarrolla conceptos el ser humano, cómo desarrolla el lenguaje, cómo promovemos la abstracción, cómo se generan elementos que buscan desarrollar el raciocinio, ¿okay? La capacidad de identificar actos, consecuencias, todo lo que tiene que ver con nuestra corteza prefrontal, aquí en la parte de adelante de nuestro cerebro, que es encargado de esos procesos lógicos, racionales. Pues bueno, esta teoría se basa y dice, bueno, ¿cómo aprendemos nosotros? Nosotros aprendemos a partir del desarrollo de procesos cognitivos internos. ¿Okay? Por lo tanto, es importante identificar la lógica acto-consecuencia. Fíjense que a diferencia del conductismo, esta teoría primero coloca la mirada al interno de la persona. ¿Okay? Y luego hace un énfasis muy importante en el elemento racional. ¿Okay? Elemento, sí, de las funciones del cerebro, las funciones lógicas del cerebro. Entonces, ¿cómo nos permite esto o cómo se traduce esto en la facilitación? La facilitación tenemos nosotros muchísimos elementos que tienen que ver con esta teoría. De hecho, muchas de nuestras formas de aprender han estado basadas bajo estos constructos que tienen que ver con el énfasis en el concepto. ¿Okay? Por ejemplo, la memorización, el que memoricemos algún concepto, el que identifiquemos algún concepto, el que la gente, pues estamos facilitando, la gente tiene que escribir algún concepto y desde allí nosotros, nosotros podemos fortalecer todos esos procesos cognitivos. ¿Ok? Como les decía, en la facilitación hay muchas estrategias que nosotros utilizamos desde acá. Por ejemplo, cuando invitamos a hacer mapas conceptuales, mapas mentales. Fíjense que el mismo nombre de esas estrategias aluden a todo un tema racional. ¿Okay? Cuando mandamos a clasificar, cuando mandamos a identificar elementos, fíjense que todos ese tipo de estrategias pues tienen que ver con elementos cognitivos. ¿Okay? ¿Cuál es el limitante de esta teoría? Bueno, ya vamos a verlo más adelante. El límite, pues básicamente es justamente eso, o sea, el que se hace insistir todo en esa capacidad racional, ¿de acuerdo? Y, digamos, desvaloriza o aparta otros elementos fundamentales en el ser humano, que ya veremos más adelante, que tiene que ver con ese mundo emocional, ese mundo de percepciones, que fíjense que en esta definición pues no se contemplan, al menos no tienen una importancia relevante. La importancia más relevante lo da todo el tema conceptual. ¿Okay? Entonces, hasta ahora hemos visto cómo estas dos teorías, ¿okay? El conductismo, el cognitivismo, o la teoría cognitivista, son teorías que siempre siguen estando presentes. ¿Okay? Sigue estando presente en nuestro sistema educativo con mucha fuerza, algunas de ellas. Por ejemplo, cuando mandamos a desarrollar actividades que tienen que ver solo con elementos de memorización, de aprenderse al caletre de las cosas. Ahora, ¿hay conceptos que necesitamos aprendernos y que necesitamos la memorización? Claro que los hay. De hecho, imagínense si ustedes, si todos los días nosotros tuviéramos que
aprender a amarrarnos las trenzas. ¿Okay? No, sino que ya de memoria nosotros lo sabemos y actuamos en consecuencia a ello. ¿Okay? Entonces, todas estas teorías, digamos, forman o nos muestran parte de lo que es la realidad, ¿okay? Y en la facilitación están presentes. ¿Okay? ¿Qué va a ser lo importante? Y ya veremos más adelante como parte fundamental es sobre cuál yo voy a construir mi proceso de facilitación. ¿Okay? Otra teoría que muy probablemente ustedes la habrán escuchado tiene que ver con el constructivismo. El constructivismo conlleva a apostar por el aprendizaje significativo y holista, que coloca a la persona que aprende en el centro del aprendizaje, adaptándose a sus necesidades y conocimientos. El constructivismo, pues, es una de las teorías que ha tenido o que ha ido desarrollando muchísima fuerza en nuestro sistema educativo y en los procesos de facilitación. De hecho, muchos de ellos pues se edifican, se generan a partir de lo que son los modelos constructivistas. Estos modelos constructivistas, como bien señala allí el concepto, lleva a apostar por el aprendizaje significativo. ¿Y qué significa eso? El aprendizaje significativo es un término utilizado para hablar de ese aprendizaje que nos sirve para la vida. ¿Okay? Una de las grandes críticas que se le ha dado al sistema educativo en general en el mundo es que duramos tantos años aprendiendo conceptos, repitiendo cosas, resolviendo ejercicios, y que cuando tú vas a la vida, a la cotidianidad, cuando comienzas a trabajar, cuando dices, bueno, ¿para qué me sirvió todo eso? ¿Okay? ¿Para qué yo aprendí cuál es el logaritmo neperiano del 5? Es decir, todo ese tipo de cosas nos lleva o sea, ha llevado al mundo a la reflexión de entender que los procesos de aprendizaje tienen que ser significativos, es decir, tienen que servirle a la persona, tienen que apostar por un aprendizaje que le ayude a darle sentido a lo que la persona está haciendo y está viviendo. Por eso es holista. Que lo holístico quiere decir que implica el todo, que ve el todo del ser humano. ¿Okay? No solamente los procesos cognitivos, los procesos internos de pensamiento y de raciocinio, no solo las conductas externas, sino también aquellos elementos internos que tienen que ver con las emociones, que tienen que ver con la pregunta del sentido, esto para qué me sirve. ¿Okay? De aquí que se coloca, como bien señala allí, a la persona en el centro del aprendizaje. ¿Y qué quiere decir que se coloca a la persona en el centro del aprendizaje? Bueno, que todo aprendizaje que se genera tiene que ayudarle a dar respuesta a las necesidades de quien está viviendo ese proceso de formación. ¿Okay? Esto va a ser muy importante porque cuando yo me planteo un objetivo de aprendizaje, tengo que valorar y reconocer esto que estamos señalando. ¿Okay? Realmente, cómo estamos colocando a la persona en el centro de ese proceso de aprendizaje. Y colocar a la persona en el centro del proceso implica conocer su mundo, reconocer su mundo, ayudarlo a valorarlo. Y hay un elemento muy interesante del constructivismo que tiene que ver con la generación del aprendizaje. ¿Okay? De alguna manera, en el constructivismo señalamos que el ser humano no es una tabula rasa, como se dice en esa expresión. Una tabla rasa es decir, que no es una tabla en blanco, no es una tabla vacía que hay que llenar. ¿Okay? Sino que en el constructivismo entendemos que el ser humano está cargado de vivencias, de valoraciones, de experiencias, de conceptos que ya ha vivido y que ha internalizado, y que más bien tiene que ayudar a un proceso de construcción de ese conocimiento. ¿Okay? Y el proceso de construcción se llega no solo a partir de los conocimientos que tiene él, sino a partir del conocimiento que tiene su entorno, que tiene su grupo. Por lo tanto, la familia, la comunidad, la escuela, todos los espacios de socialización son espacios muy importantes porque construimos a partir o con el otro y a partir del encuentro con el otro. ¿Okay? Esto va a ser muy importante porque los procesos de aprendizaje, entonces son procesos de construcción. ¿Okay? Y construcciones que no vienen de la nada, construcciones que vienen de cada vez espacios más amplios de aprendizaje.
¿ok? Entonces yo sé algo en este momento, ¿ok? Cuando lo compartimos, cuando veo una visión distinta de esta realidad, cuando él me está comentando una realidad y me está diciendo, mira, es que yo esto lo creo que es así, yo no había considerado eso. Entonces, fíjense que ese proceso de crecimiento, de interacción, nos va llevando a nosotros a nuevos aprendizajes y a nuevos conocimientos. ¿Okay? Es muy importante dentro del constructivismo la interacción, ¿okay? El encuentro. Por eso en los espacios de facilitación, esta es una de las teorías que priva mucho. ¿Por qué? Porque básicamente entendemos, como su nombre indica, y esta es una de las grandes conclusiones que me gustaría fuéramos generando de este espacio de formación, y es que reconocer el término de facilitar. ¿Okay? Es decir, el facilitador genera, promueve, genera condiciones para que se lleve al aprendizaje. Y en el constructivismo, el rol de quien está liderando ese espacio formativo es un rol de facilitar, de generar el aprendizaje. Fíjense que a diferencia de las otras teorías, donde el rol del facilitador es distinto, porque dependiendo de cómo tú te pares, la teoría que tú te pares, el rol que vas a ejercer y vas a desarrollar va a ser distinto, ¿ok? Y ya vamos a ver algo sobre eso. Entonces, el constructivismo nos permite identificar esos procesos internos, esos procesos externos, esas valoraciones, ese mundo de significados, de sentido que va teniendo el ser humano y que le permite pues encontrarle a lo que está aprendiendo una valoración que le permita o que le ayude para la vida. ¿Okay? Eso es muy importante y hacia allá van muchos de los espacios de formación, sobre todo ustedes como líderes y gestores de la cultura de paz, porque en la cultura de paz y lo que es todos los procesos de no violencia, bueno, como seguramente ya lo habrán estudiado, intervienen muchísimos elementos de experiencias personales, de cómo yo veo la realidad, de cómo yo la percibo, y para ello hay que entrar en procesos dialógicos pues muy grandes con las personas. ¿Okay? Sobre todo cuando hablamos de no violencia y cuando entramos en contextos que son altamente vulnerables, pues el valorar el espacio del otro, el reconocer el aporte del otro, el escuchar al otro, el saber que lo que tú dices, pues me ayuda también a un proceso interno o personal de modificar hasta mis propias visiones, de mis propias creencias. Entonces, fíjense que el constructivismo allí pues nos ayuda, como su nombre indica, a construir un aprendizaje, ¿okay? Colectivo en el que todos nos vayamos encontrando. Así que esto va a ser muy importante para los procesos que ustedes puedan impulsar en sus comunidades. ¿Okay? El constructivismo, si bien es cierto, también tiene sus detractores, ¿okay? o sus limitantes. Hay quienes señalan, por ejemplo, de señales que, bueno, nosotros no podemos construir todo conocimiento o estar en permanente construcción, sino que, bueno, de alguna manera también nos servimos de los hallazgos y de las cosas que ya han sido identificadas, ¿ok? Pero bueno, eso ya son delimitaciones técnicas que en este momento, teóricas, que en este momento no vamos a adentrarnos, pero que sí es importante que sepamos que en el constructivismo, al igual que en las otras tres que hemos señalado, son maneras de acercarnos y de ver la realidad, ¿ok? De aprender o de identificar cómo aprende el ser humano. Entonces, aquí frente a la pregunta de cómo aprende o cómo aprendemos, la respuesta es, bueno, aprendemos a partir de la construcción del conocimiento que se da en la interrelación, en el encuentro con el otro, ¿okay? Y desde allí eso va generando todo un proceso interno también de reconocimiento y de valoración, ¿okay? Que se adaptan o que buscan dar respuesta a las necesidades de quien está viviendo ese proceso o de quienes están viviendo ese proceso, porque puede ser no solo una persona, sino un grupo, una comunidad, una familia, etcétera. En la facilitación, como les señalaba, hay múltiples experiencias en las que nosotros utilizamos los procesos constructivistas. ¿Okay? Primero, cuando generamos espacios de participación, espacios de creación colectiva, espacios de búsqueda de soluciones a partir de problemáticas que son discutidas entre todos, en las que se va identificando cuáles son las mejores respuestas. Es decir, todos estos espacios que ayudan a que la persona se confronte con su realidad, ¿okay? Son espacios que en la facilitación
utilizamos muchísimo y que son muy pertinentes porque, como les señalaba, buscan hacer que el aprendizaje sea significativo. De nada me sirve a mí hablarle a la gente y darle un concepto de qué es la paz, de lo que es la no violencia, si ellos no lo pueden identificar, no lo pueden valorar desde su propia realidad o desde su propio entorno. ¿Okay? Entonces, desde allí que el constructivismo, como les señalaba, es una de las corrientes pues, muy utilizadas y que dan respuesta a este cómo aprendemos. Y finalmente, muy ligado a lo anterior, una teoría del aprendizaje que ha ido cobrando mucha fuerza en los últimos años, pues justamente con todo el proceso, inclusive este que estamos haciendo nosotros de formación síncronas, asíncronas, tiene que ver con el conectivismo, los conocimientos y habilidades adquirir y se diseña en una red de aprendizaje que le permite al alumno la conexión con otras personas, entidades, organizaciones y comunidades de aprendizaje a través de las que consigue información que les lleva a alcanzar los objetivos marcados. Fíjense que esta teoría pues hace énfasis en la conexión. Vivimos en un mundo en red y eso pues los últimos meses de pandemia nos los han ratificado, además nos los han enmarcado como la nuevas rutas de las que ya sabíamos, ¿okay? Pero que bueno, esta época pues nos las ha puesto con mayor énfasis. El conectivismo primero, sí, en esa capacidad de relacionarnos y vincularnos inmediatamente con conexiones y con redes de aprendizaje cada vez más amplias, ¿ok? Con grupos de aprendizaje cada vez más amplios. Entonces, aquí el modelo de red es el modelo o la imagen que más nos ayuda a entender esta teoría. Entonces, en primer lugar, como la capacidad de conectarnos y de ver otras realidades a partir de los medios digitales, ¿ok? Por ejemplo, en el Internet, nosotros pues podemos buscar, identificar, conectarnos a través de las redes sociales, nos genera toda una red de aprendizaje distinto. Y luego internamente, aquí hay una realidad muy interesante que tiene que ver con ese cómo aprendemos. A diferencia, por ejemplo, de la teoría cognitivista, donde ese énfasis en los procesos mentales, que se hacía antes. Antes uno agarraba un libro y bueno, para identificar o saber, tú comenzabas a leer tú el libro, ¿ok? Y eso era una inversión de tiempo que tú hacías leyendo ese libro. Y ese libro te daba una linealidad en lo que estabas identificando, en lo que estabas leyendo, en lo que estabas aprendiendo. Y la linealidad dada justamente por ese contenido que estaba allí. Hoy día, a través de lo que es el Internet y las plataformas digitales, el hipervínculo, que la hipervinculación que nos hace conectarnos permanentemente con otro. Entonces, una persona que comienza a buscar teorías del aprendizaje en Internet, pues le aparece una cantidad de contenido, pero allí también le aparece un link para entrar a otra página y otro link para otra página, otro link para otra página. Entonces, fíjense cómo esa linealidad que nos daba el libro, aquí lo que vemos es una interacción, una constante red que más bien se va ampliando. Entonces, eso pues también nos habla de cómo nuestros jóvenes están aprendiendo el día de hoy. ¿Por qué? Porque esto nos dice, bueno, podemos tener mucha información, aunque poca profundización en ella. Y de hecho es así, ya está siendo estudiado que, bueno, el ser humano o los jóvenes hoy en general, pues leen poco. ¿Okay? La gente cuando ve algo con mucho texto, no, más bien quieren mensajes cortos, quieren mensajes breves, quieren imágenes. Bueno, somos una generación, esta es una generación de la imagen. Priva lo gráfico frente a la letra o frente a lo que se escucha. Entonces, el conectivismo pues, nos habla de eso. ¿Okay? ¿Cómo en la facilitación lo podemos utilizar? Bueno, ya vamos viendo, inclusive este mismo espacio que estamos teniendo, el encuentro o el uso de estrategias síncronas, asíncronas, el foro chat, el uso de medios digitales, o sea, todo eso pues son estrategias que dentro de la facilitación las empleamos nosotros, ¿ok? Y que nos ayudan a construir un proceso de aprendizaje. Existen otras teorías de aprendizaje, teoría de desarrollo social, es decir, hay muchas otras teorías. Estas son, digamos, las más clásicas. No podemos desestimar una por la otra. Ya les he comentado cómo en los procesos de facilitación todas las utilizamos en algún momento. ¿Ok?
¿ok? En algún momento somos conductistas, ¿ok? Cuando decimos, por ejemplo, miren, estas son las normas y el que no acata las normas, estas son las consecuencias, bueno, ahí estamos siendo conductistas. ¿Okay? Entonces, fíjense que en todas ellas, en todos los procesos de facilitación, las empleamos. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Cuál de ellas es la que priva? ¿Cuál de ellas es en la que yo estoy montando mi proceso de aprendizaje? ¿Okay? Mi proceso de facilitación. ¿De acuerdo? Bueno, si es una facilitación que se monta fundamentalmente una teoría constructivista, pues bueno, tengo que yo como facilitador ejercer un rol que ayude a esa construcción. ¿Okay? Y ahí es muy importante porque particularmente habla de cuál es el rol del facilitador. ¿Okay? Y ya ustedes lo ven, cuando la persona es el catedrático, el que te dice, el que esto es así, así, bueno, ¿dónde está montado? Bueno, es un elemento cognitivista porque se le está dando prioridad a esos procesos mentales. Entonces, el poder está en el facilitador porque es el que sabe. ¿Okay? Entonces, realmente no está facilitando, ¿de acuerdo? Sino que ahí lo que está es explicando, ¿okay? Está siendo catedrático. Cuando yo facilito, yo promuevo, yo genero interacción, yo genero relaciones para construir justamente ese aprendizaje. Entonces, fíjense que eso es muy importante porque eso dice cuál es el rol que tenemos nosotros como facilitadores. En los ambientes digitales, en esta formación digital, pues evidentemente tengo que tener esto como muy claro porque de esto va a depender el proceso de aprendizaje que yo voy a generar, el proceso de aprendizaje que vamos a generar, ¿de acuerdo? Bueno, de aquí este mapa, como les señalaba, porque luego estrategias, dinámica, podemos conseguir cualquier cantidad de actividades de esas en el Internet. Fíjense, a partir del conectivismo, ustedes se dan cuenta que podemos conseguir múltiples estrategias de eso. Pero lo importante de este espacio es que nosotros entendamos que como facilitadores respondemos a un concepto fundamental que tiene que ver con lo que llamamos la intencionalidad pedagógica. ¿Okay? Y por favor, grábense ese concepto que lo vamos a retomar en otro momento. La intencionalidad pedagógica tiene que ver en ese logro del objetivo de aprendizaje. Cuando yo genero un proceso de aprendizaje o promuevo un proceso de aprendizaje desde la facilitación, ¿cuál es la intencionalidad pedagógica a la cual yo estoy orientando mi acción? ¿Okay? ¿Qué quiero yo alcanzar? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Qué es lo que yo quiero promover? ¿Y qué es lo que los participantes van a lograr? ¿Okay? Y fíjense que de allí es muy importante porque eso va inclusive a cómo yo redacto después el objetivo de aprendizaje. ¿Okay? Un objetivo de aprendizaje, que no, en la sesión síncrona pues comentaremos algo de eso. Un objetivo de aprendizaje no lo puedo redactar pensando en el facilitador. Un objetivo de aprendizaje yo lo tengo que redactar pensando en el participante. ¿Qué va a lograr él en este espacio de formación? ¿Qué estoy esperando que logre esta persona en este espacio de formación? ¿Okay? Y fíjense que ya desde allí me señala una visión desde donde yo me estoy montando y en qué teoría yo me estoy montando para llevar a cabo la facilitación. ¿Okay? Entonces, bueno, eso es muy importante porque, como ya les digo, esto es aplicable no solo a la facilitación digital, sino a la facilitación presencial y a ustedes como líderes y gestores de una cultura de paz y no violencia. ¿Cuál es la intencionalidad que subyace a todo lo que tú haces? ¿Okay? Porque depende de esa intencionalidad, serán los hechos y las acciones que vamos a ver. Avanzamos en esta síntesis, ¿de acuerdo? Entonces, en el conductismo, que aprender el alumno que no es tenido en cuenta en el diseño de la formación, se los comentaba hace un momento, el aprendizaje está centrado en conocimientos y destrezas externas, observables, medibles, verificables. En el conectivismo, cómo aprender, el alumno adquiere un papel activo y responsable de su aprendizaje. El aprendizaje es más significativo porque evidentemente va respondiendo a sus propios procesos lógicos, ¿ok? Y de allí pues la capacidad de cada uno, la capacidad de cada persona en esos procesos. El constructivo del aprendizaje es colaborativo, el alumno es esencialmente activo, demanda una formación adaptada que a sus necesidades, a su entorno, a su vida. El aprendizaje es realista, práctico, es social.
Y el conectivismo, el aprendizaje es más las TIC, el alumno es creador de contenido y orientador de su propio aprendizaje. El aprendizaje es informal, continuo y en red. Fíjese que interesante este último elemento, que es fundamental en lo que vivimos hoy día y tiene que ver con la construcción del conocimiento, ¿ok? Y la creación de contenido. Hoy día, ¿qué es lo que hace a los influencers? Bueno, a esos llamados influencers, que son términos un poco debatibles también. Bueno, que se genera contenido. ¿Quién genera contenido hoy en las redes sociales? ¿Nosotros somos generadores de contenido o nosotros somos replicadores de contenido? ¿Ok? Y eso es muy importante porque quien genera contenido, pues bueno, va a generar luego las matrices de opinión. Entonces, es importante nosotros como facilitadores identificar eso. ¿Ok? De aquí entonces, que quiero dedicar este segundo momento de esta grabación, de esta parte asíncrona, en el concepto del diseño instruccional. ¿Ok? Porque, como les señalaba anteriormente, si es por estrategia, si es por dinámicas, hay muchísimas en Internet. ¿Qué es lo que caracteriza a un facilitador? Al facilitador lo caracteriza la capacidad de realizar un diseño instruccional que se monta en una teoría de aprendizaje y que en consecuencia genera todo un proceso, ¿okay? Con los participantes. Entonces, ¿qué es un diseño instruccional? Hay varias definiciones, ¿ok? Que implican la planeación, preparación, diseño de recursos, de los ambientes necesarios, la disciplina interesada en prescribir métodos óptimos de instrucción, ¿okay? Crear cambios deseables o deseados en los conocimientos y habilidades del estudiante. Berken y Kano dicen que es la ciencia de la creación de especificaciones detalladas para el desarrollo, implementación, evaluación y mantenimiento de situaciones que facilitan el aprendizaje de pequeñas y grandes unidades de contenido. Es un arte y ciencia aplicada a crear un ambiente instruccional y los materiales claros y efectivos para ayudar a la capacidad de alcanzar ciertas tareas. Entonces, fíjense cómo un diseño instruccional implica no solamente hacer una ficha técnica de qué voy a decir en una facilitación, ¿ok? Ya vamos a ver más adelante qué implica todo un diseño instruccional. Entonces, importante que, fíjense que en cada una de estas definiciones estamos hablando elementos que se implican en el diseño instruccional, que tienen que ver con crear contenidos, con crear instrumentos, con verificar la evaluación, cómo yo voy a evaluar que se alcanzaron los contenidos, el ambiente inclusive de aprendizaje que se genere. Entonces, un diseño instruccional implica una serie de elementos que yo como facilitador pues tengo que tener presente para ejercer mi rol. ¿Ok? De todo esto pues me detengo en esta última definición que dice: el diseño instruccional supone una planificación instruccional sistemática que incluye la valoración de necesidades, el desarrollo, la evaluación, la implementación y el mantenimiento de materiales y programas. Fíjense que un diseño instruccional implica una serie de elementos que nosotros como facilitadores tenemos que contemplar cuando llevo adelante o impulso un proceso formativo. ¿Okay? El diseño instruccional, en definitiva, está orientado con esa intencionalidad pedagógica que les hacía mención hace unos minutos. ¿Okay? El diseño instruccional me muestra esa intencionalidad pedagógica. Cuando yo agarro un diseño instruccional, yo digo, ok, yo veo claramente qué es lo que se quiere alcanzar y cómo se va a alcanzar ese objetivo. ¿Okay? Y cuál es la evaluación que me va a permitir a mí identificar el logro de ese objetivo. ¿Okay? De allí que el diseño instruccional es esa herramienta que nos va a permitir y que nos permite dar lo más valioso que tiene un facilitador, que es la capacidad de diseñar algo, ¿okay? De crear algo. En el diseño instruccional tú plasmas lo que realmente quieres crear y por eso es un arte. Y ustedes como líderes dentro de esta gestión de la cultura de paz y no violencia, pues tienen que ser diseñadores de experiencias formativas de cultura y paz y no violencia, y eso pues tenemos que disfrutarlo y tenemos que vivirlo, porque eso es lo que le va dando pues esa intencionalidad a los procesos de transformación y cambio que queremos generar. Bueno,
quiero entonces mostrarles uno de los modelos más conocidos, más ampliamente conocidos del diseño instruccional, que es llamado modelo ADIE. Este es un modelo, pues bueno, muy empleado, ¿de acuerdo? Que se ha ido construyendo a partir de todas esas definiciones que yo les comentaba anteriormente. Es un modelo que consta de 5 grandes momentos. Un primer momento que tiene que ver con el análisis, un segundo momento que tiene que ver con el diseño, el desarrollo, la implementación y la evaluación. Entonces me detengo en cada una de ellas, como este círculo que tenemos acá. La primera de ellas, fíjense que es el análisis y definición de necesidades de capacitación. Usted como facilitador no puede suponer que, bueno, como el curso es de facilitación digital, esta gente lo que necesita es que yo le diga, bueno, técnicas, y yo me estoy imaginando que nadie sabe usar una computadora porque, bueno, si le van a dar un curso de facilitación digital. No, ¿verdad? Yo tuve que llamar al encargado, mira, háblame del grupo, cómo es el grupo, quiénes son. Ah, mira, es un diplomado, son un grupo de más o menos 17 a 23 años, han estado desarrollando tal proceso, es decir, una primera fase importantísima para un diseño instruccional y para nosotros como facilitadores es hacer un análisis en este caso del grupo, ¿ok? Cuando vamos a hacer procesos pues mucho más complejos, pues no solo tengo que considerar el grupo, tengo que considerar el entorno, la comunidad, el ambiente, el espacio donde voy a estar. Es decir, el análisis implica el identificar las necesidades que el grupo tiene, ¿ok? Que el grupo tiene, ¿por qué? Porque es en estas necesidades donde, o a partir de estas necesidades con las que yo haré o yo voy a promover un aprendizaje significativo. ¿Ok? Fíjense que ya estamos entendiendo con qué teoría se está enlazando. ¿Ok? Si mi proceso de facilitación no responde a necesidades concretas, necesidades específicas, a necesidades reales y sentidas, sencillamente será algo que caiga en un saco roto. ¿Ok? Entonces, el análisis y la definición de necesidades es el primer momento fundamental para montar todo lo demás, ¿de acuerdo? Entonces es importante, luego hay muchas estrategias para la definición de necesidades, hay muchas herramientas o, ¿cómo se dice? Instrumentos que nos permiten levantar esas necesidades. Bueno, ya ustedes allí es cuando entran en esa parte más práctica, pero bueno, ya yo sé que si consigo un elemento, un instrumento para levantar necesidades, ¿dónde lo estoy ubicando? ¿Para qué me va a servir? Bueno, me va a servir para hacer y realizar un análisis. Luego de que yo tengo todo ese análisis y logré identificarlo, bueno, ahí es cuando viene el diseño curricular y de cursos. Claro, aquí cuando estamos hablando de un diseño pues mucho más amplio. Pero bueno, aquí es cuando yo tengo que comenzar a identificar si esta es la necesidad, ¿qué quiero yo lograr? ¿Cuál es el objetivo que yo quiero alcanzar? ¿Cuál es ese resultado último? ¿Cuál es ese hecho final cumplido que yo quiero lograr? Bueno, y es cuando comienza toda la fase de diseño, contenido. Si esto es lo que yo quiero lograr, ¿qué contenidos debo generar? ¿Qué contenidos debo promover? ¿Qué contenidos tenemos que clasificar? Y esos contenidos, ¿cómo los vamos a desarrollar? ¿Cuáles son las estrategias que vamos a desarrollar? ¿En qué tiempo lo vamos a realizar? ¿Ok? Entonces, el diseño, pues ya, ahí sí es el plasmar desde esas necesidades toda esa ruta de qué es lo que yo quiero alcanzar, lograr, cómo lo voy a hacer. Por eso es una fase de diseño. Ahí es cuando yo pienso, yo sueño y bueno, puedo hacerme ese plano completo de lo que de lo que queremos lograr. ¿Ok? Y luego de que ya yo diseñé, ¿ok? A partir de esas necesidades, pues bueno, viene el desarrollo de programas y materiales, es decir, todos los materiales. Bueno, entonces es cuando comienzo a hacer mis presentaciones, si es una presentación en PowerPoint, si es un Prezi, si es otra estrategia que voy a utilizar para desarrollar el contenido, si es un manual, si es Google Form que voy a utilizar para hacer un cuestionario. Es decir, llega el momento del desarrollo, quiere decir, eso que pensé, eso que imaginé, bueno, comienzo a materializar todos esos recursos que necesito para llevarlo adelante. ¿Okay? Entonces, bueno, es cuando genero todos los materiales que se van a llevar, que se van a utilizar, ¿okay? Donde tengo que verificar completamente los recursos a utilizar. ¿Okay?
Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir, mira, lo que soñé, comienzo a darle forma, desarrollo de programas y material. Entonces, veo la necesidad, diseño a partir de esa necesidad, creo los contenidos, creo los materiales que voy a utilizar para alcanzar ese objetivo y que viene en consecuencia la implementación presencial a distancia o blended o ¿cómo se llama? Mezclada, pues mixta, lo que llamamos educación B-Learning, porque mezcla lo presencial con lo virtual. Entonces, bueno, es cuando comienzo a aplicar mi programa o aplicar mi proceso formativo o hacer la facilitación, como solemos decir, ¿ok? Eso, pues, bueno, puede ser una facilitación presencial, puede ser en ambientes digitales, puede combinar los dos aspectos, ¿ok? Lo importante es que en esta fase ya es el hacer todo lo que estuvimos pensando, soñando y diseñando, ¿ok? En este momento es el que se ejecute, la fase de ejecución de lo pensado, ¿de acuerdo? Y una vez que yo ejecuto todo eso, una vez que yo ejecuto lo pensado, yo tengo que evaluar, ¿ok? Y la evaluación, pues, implica todo un proceso de revisión. Y hay evaluaciones en varios niveles. Una evaluación no solo de lo que llamamos una evaluación reactiva, es decir, los participantes en ese momento, cómo vivieron la evaluación, cómo se sintieron, qué hicieron, cómo lo llevaron adelante, una evaluación de mi programa y mi propuesta, mira, esto que hicimos realmente funcionó, no funcionó, si tuviéramos que repetir lo que cambiaríamos, el objetivo nos planteamos fue este, logramos realmente el objetivo, entonces una evaluación que también tiene que ver hacia la persona o hacia quien está llevando el proceso. Por eso esta metodología, dado a su acrónimo, ¿okay? De análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación, se llama ADI. ¿Okay? Es una metodología, como yo les señalé, muy empleada para todo lo que es el desarrollo de propuestas formativas, ya sea largas, extensas en tiempo, pero también cortas y muy concretas. ¿Okay? Así sea una intervención de 1 hora, usted tiene que pasar brevemente por todos estos elementos que hemos señalado. ¿Okay? Porque esto es lo que está atado, como ya hemos visto, está atado a una teoría de aprendizaje y por lo tanto identifica un rol para nosotros como facilitadores. ¿Okay? Dentro de todo este modelo, por supuesto, hay una participación activa del participante porque, bueno, tiene que implicarse no solo en la implementación, sino también en esa identificación de necesidades que se tienen. ¿Okay? ¿Hay otras metodologías para el diseño instruccional? Sí, hay otras metodologías. Hay una metodología que se llama SAM, hay una metodología que se llama Design Thinking, que son metodologías de pronto más ágiles que permiten también ser como buscar mejoras continuas en todo el proceso, ¿okay? No como esta que de pronto tenemos que esperar hasta el final para evaluar, sino que hay otras metodologías que intentan ser un poco más ágiles para generar evaluaciones continuas y mejoras continuas en el proceso. Sin embargo, eso ya los compartiremos en la parte síncrona, algunos criterios para que ustedes investiguen y puedan seguir profundizando. ¿Okay? Me parece importante que comprendamos esta inicialmente, la metodología ADIE, porque primero es una de las más utilizadas, segundo nos permite dar una estructura completa a los procesos de facilitación que nosotros llevamos adelante, y tercero, pues bueno, casa completamente cuál es la intencionalidad pedagógica o muestra cuál es la intencionalidad pedagógica que nosotros como facilitador debemos promover. ¿Okay? Quería dejar este momento o esta conexión hasta acá. Luego en la parte de la conexión síncrona que tendremos, pues bueno, vamos a llegar al segundo momento y es adentrarnos más a esos tips, a esos elementos que nos ayudan a una facilitación digital, pero que bueno, no nos servirían si realmente nosotros no sabemos qué está de fondo, ¿ok? No sabemos qué está, que sustenta toda esta intencionalidad de lo que nosotros hacemos. Así que agradecidos a ustedes por este momento. Ya nos vamos a ver y nos conectaremos para seguir profundizando en el tema. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo.